Yo le voy a invitar a que abra su Biblia al capítulo 4 de Génesis. Génesis capítulo 4, vamos a leer los versículos 3 al 5. Saludamos a quienes nos sintonizan por medio de nuestra emisora por internet, Estéreo Jiré, y también saludamos a quienes nos siguen por medio de nuestra página de Evangelización Mundial Guatemala. En todas las naciones reporten su sintonía. Les enviamos un amén desde Mazatenango, Guatemala. Un saludo a todos los consiervos de la Evangelización Mundial. En este momento les invitamos a quedarse con nosotros en el tiempo de la palabra del Señor. Génesis capítulo 4, verso 3 al 5. Lo tiene en la pantalla y si no lo puede leer en su Biblia. Amén. ¿Estamos listos? Dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque nos permites con libertad abrir tu palabra en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos recibir tu palabra en este momento. Gracias porque tú has preparado respuestas, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, a través de este momento de la palabra del púlpito. Te pedimos, Señor, que tu palabra venga y nos haga entender, Señor, esa respuesta, Señor, a nuestro espíritu. Que tu espíritu hable a nuestro espíritu, Señor, y que podamos, Señor, ser sabios y entendidos, Señor, de cuál es tu voluntad sobre nuestras vidas y cuál es el mensaje que tú nos has dejado sobre la tierra. Te bendecimos, Señor, y ponemos este tiempo delante de ti, rogando que tu Santo Espíritu nos guíe con gracia, revelación, sabiduría y entendimiento, Señor, para comprender, Señor, todo lo que tú nos quieres dar a entender esta mañana a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo, oramos, Señor del cielo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Hemos venido enseñando estos últimos domingos acerca del libro de Génesis y hemos enseñado el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de cómo Dios desde el primer libro de su palabra ha dejado el evangelio. Y es que el evangelio es el mensaje de toda la Biblia. No es que podamos encontrar otro mensaje más grande. Claro que hay muchos temas y claro que podemos usar la Biblia para compartir muchos temas, pero el mensaje que Dios se propuso en su corazón dejar al ser humano es el evangelio. Y por eso todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, hablan de este mensaje, hablan del evangelio. Y el evangelio trata de una sola persona, y esa persona es Jesús como el Cristo. Así que hoy la iglesia en realidad está oyendo muchos temas desde la Biblia, pero ha olvidado el mensaje más grande, ha olvidado el fundamento, ha olvidado la conclusión de fe, ha olvidado la verdad, ha olvidado el camino, ha olvidado todo. Por eso es importante que revisemos toda la Biblia y que en toda la Biblia nos podamos encontrar con el mensaje del evangelio. Hoy abrimos el capítulo número 4 de Génesis. ¿Y será que en este capítulo también está el evangelio? Claro que sí. Empecemos bien. Es que el ser humano quedó separado de Dios después de la caída. No es algo simple, pareciera que es simple, pero en realidad el ser humano perdió toda la bendición. Se separó de Dios, quedó separado de Dios, y el ser humano separado de Dios no puede hacer nada, se vuelve inútil. Eso es lo que la Biblia dice. Y desde el capítulo 3 vimos cómo Satanás engañó a Adán y Eva, y entonces ellos cayeron en el pecado. Así que Satanás y el pecado producen la separación del hombre con Dios. Satanás hasta el día de hoy sigue engañando a la gente, sigue metiendo un montón de cosas en la vida de la gente y sigue engañando incluso a la iglesia y sigue metiendo el pecado, y el pecado hasta el día de hoy sigue destruyendo incluso a la iglesia. Y entonces el ser humano, aun cuando va a la iglesia, vive separado de Dios. Aun cuando oye la palabra, vive separado de Dios. Es que el ser humano en esta carne, si no tiene el evangelio, está separado de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. En este capítulo 4 veremos la vida de los hijos de Adán y Eva.
Adán y Eva fracasaron al no obedecer la palabra de Dios, al no obedecer el pacto. Y entonces sus hijos nacen separados de Dios. Esta es la condición de la familia. Después de que el ser humano peca, el ser humano queda separado de Dios. Y entonces sus hijos tienen que sufrir las consecuencias de esa separación. Esto es lo que le pasa a Caín y Abel. Ahora ellos están separados de Dios. Y entonces tienen que vivir bajo el sufrimiento, bajo la maldición, bajo el dolor, bajo todo lo que les viene en esta vida. Vamos a revisar este capítulo 4. Es que separados de Dios no existe otra alternativa que la maldición. Dígale que tiene a su lado: separados de Dios, la maldición te alcanza. Eso es lo que sucede con el ser humano. Es que el ser humano fue creado con grandeza. El ser humano originalmente fue creado para estar con Dios, para depender de Dios, para adorar a Dios, para darle el culto a Dios, para representar a Dios en toda la creación, para darle nombre a todo lo creado. Es decir, era el profeta que le hablaba a la creación de parte de Dios. Era el sacerdote que le daba el culto al único y verdadero Dios. Era el rey que gobernaba representando al Creador en toda la creación. Así fue creado originalmente. El ser humano fue creado para estar con Dios. Pero cuando queda separado de Dios, no tiene otra alternativa más que la maldición. Por eso, si hoy vemos todo lo que está sucediendo en el mundo, hoy se habla mucho del coronavirus, ¿verdad que sí? Y la gente está angustiada por el coronavirus. Pero si Dios quiere, no nos toca. Y si Dios quiere, nos toca. ¿Es así o no? Hasta ahora no hay una cura. No hay algo que lo pueda detener. Solo medidas preventivas. Y el mundo está angustiado por las pandemias que hay. Porque es que el hombre vive así, cuando originalmente el hombre no tenía enfermedades. El hombre vivía eternamente. Porque es que ahora el ser humano tiene que vivir bajo este temor, bajo la influencia de todas estas enfermedades. La inseguridad, el deterioro ecológico, el oscurecimiento del evangelio, el dolor, la familia, son solo evidencias de esa maldición. En realidad, la familia sufre hoy por una o por otra causa. Hay dolor en la familia, hay problemas en la familia. ¿Y por qué es que sucede todo esto? ¿Por qué es que el ser humano está así? Es que no hemos entendido que el ser humano quedó separado de Dios. Y separado de Dios no tiene otra alternativa que vivir bajo la maldición. Jesús, cuando vino en Juan 15:5, Él dijo: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada pueden hacer. No es que podamos hacer algo. ¿Y a qué se está refiriendo Dios en su palabra cuando dice que no podamos hacer nada? No está hablando de que no puedas hacer algo hoy porque tienes una necesidad. No se refiere a eso. El problema espiritual es al cual se está refiriendo la palabra. Ustedes no pueden hacer nada para resolver el problema espiritual. Ustedes no pueden hacer nada para derrotar a Satanás. Ustedes no pueden hacer nada para resolver el pecado. Ustedes no pueden hacer nada para volver a mí. No pueden hacer absolutamente nada separados de mí. Esto es lo que Dios está diciendo. Está hablando del problema espiritual. Separados de mí no pueden hacer nada. Es que separados de Dios, hermano, no podemos hacer absolutamente nada contra el problema espiritual. A Satanás no lo va a vencer usted porque tenga mucho dinero. A Satanás no lo va a vencer usted porque haga mucha oración. A Satanás no lo va a vencer usted amarrándolo, atándolo, sujetándolo, echándolo a las tinieblas. No. Yo miro cómo la iglesia ora hoy y de todas maneras el ingrato anda suelto todos los días. Y atan a Satanás y amarran a Satanás y a la hora ya anda suelto. ¿Qué está pasando? Algo no concuerda, algo no está bien, algo está fallando. ¿Qué es lo que sucede?
no hemos entendido profundamente el problema espiritual. El problema espiritual tiene estas tres raíces: Satanás, el pecado y la separación. Lo vimos en Génesis 3 el domingo anterior. Entonces, ¿cómo esto termina afectando a la familia? El capítulo 4 nos abre ese espacio y nos hace entender cómo el problema espiritual alcanza nuestras generaciones y alcanza nuestra familia y alcanza todo lo que nos rodea. Es que el problema espiritual no se puede resolver sin Cristo. El problema espiritual no se puede resolver sin el Evangelio. Por eso, ¿qué es lo que usted necesita en su vida todos los días? Es el Evangelio. No el día domingo, no el día lunes, no. Usted necesita el Evangelio todos los días de su vida. Usted necesita que le entre el Evangelio, que se le revele el Evangelio. Y el Evangelio trata solamente de Jesús como el Cristo. Entonces, separados de Dios, no tenemos otra alternativa que vivir bajo maldición. Veamos el capítulo 4. La palabra de Dios debía obedecerse. Había que obedecer la palabra de Dios. Y efectivamente Adán y Eva habían enseñado a sus hijos la adoración en el altar. Y le habían enseñado la obediencia al pacto de sangre que habían recibido como orden de parte de Dios. Adán y Eva recibieron esto. En Génesis 3:21 usted lo puede corroborar. Es que ellos habían pecado y se estaban escondiendo de Dios. Estaban separados de Dios. Y entonces se empezaron a esconder. Tuvieron miedo de Dios. ¿Y por qué? Porque habían desobedecido la palabra. Habían desobedecido el Evangelio. Habían desobedecido la buena noticia. Habían desobedecido el pacto de Dios. Y entonces ahora estaban desnudos y tenían vergüenza. Y Génesis 3:21 dice: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Es que él tuvo que sacrificar animales inocentes. Y con esa piel cubrió la desnudez de Adán y Eva. Pero ¿de qué estaba hablando Dios ahí en Génesis 3:21? Dios estaba anunciando que más adelante iba a venir un cordero inocente que iba a cubrir la desnudez del ser humano, que iba a perdonar el pecado de toda la raza humana. La palabra de Dios debía obedecer. Dios había dicho: para que sus pecados sean limpios, para que sus pecados sean perdonados, ustedes necesitan derramar la sangre de animales inocentes y derrámenla en el altar. Moisés lo confirma en Levítico 17:11, cuando dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Y les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Es que Dios les había dado desde Génesis 3 la solución al problema del pecado. No es algo que Adán y Eva puedan resolver. No es algo que Caín y Abel puedan resolver. No es algo que usted y yo podamos resolver. Es que Dios dejó la sangre, y la sangre de Cristo tiene poder. Y entonces lo dejó establecido desde el principio. La sangre es la sangre, y es la sangre de Cristo, no de un macho cabrío, no, es la sangre del Cordero de Dios que venía a este mundo. Solo a través de esa sangre podemos ser purificados. Y entonces, de esa manera es que Dios dio su palabra. Pero el ser humano cayó en desobediencia de la palabra, cayó en la desobediencia del pacto. Y entonces no tiene otra condición más que vivir separado de Dios. Perdió todo. Caín fracasó al dar el culto a Dios. No es que no fuera al altar, fue al altar. Caín fue al altar. Caín fue al templo. Caín fue al lugar de adoración. Caín quería ser el sacerdote que le daba el culto a Dios. Claro que sí. Caín fue muy sincero y fue al altar, pero fracasó. No por su ofrenda, como muchos dicen. No por su actitud, como muchos dicen. No. Caín fracasó porque no obedeció la palabra del Señor. Si revisamos un poco esto, después de la caída de Génesis 3, todas las personas
necesitaron una ofrenda de sangre para estar junto con Dios, para regresar a Dios. A partir de Génesis 3:21 se necesita la sangre. Y mientras no se resuelva el problema del pecado, nadie puede estar delante de Dios. Y la ofrenda de sangre debía de hacerse en obediencia a la palabra de Dios, porque eso fue lo que Dios dejó. No dejó otra cosa. Dejó la sangre que debía ser derramada en el altar para el perdón de los pecados. Así se resuelve el problema del pecado. No es que haya un ser humano hasta el día de hoy que haya resuelto el problema del pecado. No, es más, usted mismo se puede dar cuenta en su vida que usted quiere agradar a Dios, pero al final del día usted termina con algo en su vida. Algo pasa. Termina tal vez enojado, tal vez molesto con alguien, tal vez dijo algo que no debió haber dicho, pensó algo o vio algo sucedió, pero que no le permite a usted vencer totalmente el pecado. Es que el pecado está vigente todavía en su vida y en mi vida. Por eso es que necesitamos el evangelio todos los días de nuestra vida. No es algo que, yo ahora ya lo entendí, ahora ya lo conozco, ahora ya soy un digno. Olvídese de todas esas cosas que enseñan ahora. No, por favor, preséntese delante de la cruz de Cristo y diga: yo soy un miserable gusano desnudo, perdido, y necesito de Cristo. Amén. Eso somos nosotros. Eso somos los seres humanos. No somos buenos. Y usted tiene cara de malo, se le mira. Es que sin Cristo no hay nada bueno en nosotros, dice la palabra. Por eso, mis amados hermanos, podemos entender que Dios dejó establecida la sangre para la remisión de los pecados. ¿Qué era lo que Caín y Abel tenían que hacer al dar el culto? Entender y obedecer esto. Y claro que Caín llevó lo mejor que había producido. Dice Génesis 4:7 que Dios buscó a Caín porque su ofrenda no fue aceptada y la de Abel sí fue aceptada. Y entonces alguien dice: pero es que Dios es soberano y Él decide quién. Pero veamos un poco más esto. ¿Por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada y la de Abel sí fue aceptada? ¿Por qué? Algunos dicen: es que Abel llevaba un buen corazón y por eso Dios su ofrenda con un buen corazón y entonces Dios lo aceptó. No, hay mucha gente que trae un buen corazón, pero no tiene el evangelio. De verdad, hay mucha gente sincera, pero no tiene el evangelio. No tiene claro el evangelio de la Biblia. También otros dicen: no, es que tenía que llevar ganado y no hierbas o plantas. Pero Levítico dice que se podía llevar harina. Así que la ofrenda ni siquiera era el problema. Ni siquiera ese era el problema. Es más, el que tenía que dar la ofrenda era Caín, no Abel, porque Caín era el mayor. Y si usted mira cómo es ahí, Caín es el que nace primero. Así que el que debe llevar la ofrenda en el altar es Caín. Pero ¿cuál es entonces el problema? Es que Dios había dejado la sangre y Caín no llegó a obedecer a Dios. No llegó a obedecer a Dios. Él dijo: no, yo voy a llevar esto. Y claro que lo hizo con su buena intención. Claro que lo hizo con gran esfuerzo. Claro que se esforzó tanto por lo que había producido. Y me imagino que escogió lo mejor que había en su producción y lo trajo delante del Señor. No es que no le haya costado, le costó bastante. No es que haya sido fácil, le costó mucho, mucho esfuerzo. Pero eso no era lo que Dios había dicho. Entonces, separado de Dios, el ser humano es controlado por Satanás. Si vemos a Caín, después de que su ofrenda no es aceptada, va y se enoja mucho. Dice que su semblante cambia. Se enoja tanto que su semblante cambió. Y Dios lo busca. Es que esto es lo maravilloso. Es que Dios sigue amando al ser humano. Y Dios lo busca. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. Es que el ser humano no es el que busca a Dios, es Dios buscando al ser humano siempre.
Esto es el evangelio. La religión es el hombre tratando de llegar a Dios y con sus esfuerzos y hacer aquí y hacer allá y lograr esto y lograr lo otro. Eso es religión, hermano. No, tenemos que entender que el evangelio es Dios mismo buscándonos a nosotros. Igual lo hizo con Caín. Dios vino y buscó a este hombre que se había enojado. Y Dios le pregunta: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Por qué cambió tu semblante? ¿Por qué estás así, Caín? Serás aceptado si haces lo correcto. Solo haz lo bueno. Otra versión dice: si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si te niegas a hacer lo bueno, entonces ten cuidado, porque el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esta es una orden. Esta es una orden. Dios le está diciendo a Caín: Caín, tienes que vencer el pecado. Tienes que vencer el pecado. ¿Y cómo lo vas a vencer? Haciendo lo bueno, haciendo lo correcto. ¿Y qué será hacer lo bueno? ¿Y qué será hacer lo correcto? Si usted revisa toda la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que cuando la Biblia dice e hizo lo bueno, se refiere a que esas personas obedecieron a Dios. Hacer lo bueno es obedecer a Dios. Eso es hacer lo bueno. No es que usted sea una gran persona con alguien. Y claro que tenemos que ser esa clase de personas porque tenemos a Dios en nosotros. Pero eso no es. Es que hacer lo bueno es obedecer la palabra de Dios. Es obedecer lo que Dios nos ha dicho. Y entonces Dios le dice: puedes vencer el pecado si haces lo bueno. Es decir, si obedeces mi palabra, entonces podrás vencer el pecado. Cierto día, Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Es que separado de Dios, el ser humano realmente es controlado por Satanás y hace cualquier cosa. Incluso Caín mató a su hermano Abel cuando estaba controlado por Satanás, porque no quiso obedecer la palabra, el pacto que Dios había dado. Y entonces sale y mata a su hermano. ¿Por qué hoy en el medio de las familias hay problemas entre hermanos? ¿Por qué hoy se pelean los hermanos? ¿Por qué dentro de las iglesias hay problemas entre los hermanos? Miren, los de aquí, esta fila, no se quieren ver con los de esta fila. Por eso se sientan unos de aquí y otros de acá. ¿Sí? Los que vienen tarde es porque con los que no se quieren ver vienen en la mañana, más temprano. Entonces vienen... unos vienen temprano y otros vienen más tarde, ¿verdad? ¿Y por qué sucede eso en la iglesia? O usted no me va a decir que no tiene algo contra alguien aquí. Y en la familia, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el ser humano es así? ¿Por qué vive así? ¿Cuál es la causa? ¿Se ha preguntado usted cuál es la causa de todo esto? ¿Por qué desde la primera familia hay problemas? Es que el ser humano separado de Dios es controlado por Satanás. Y entonces hace cualquier cosa. Y peor cuando hay herencias, ¿verdad? Cuando hay herencias, los hermanos se pelean. Y aquellos que se daban besos y abrazos se terminan peleando. ¿Por qué pasa todo eso en la familia? ¿Por qué hay tanto problema en la familia? ¿Por qué hay tanto problema en el matrimonio? ¿Por qué? ¿Será que los matrimonios necesitan una charla matrimonial para arreglar eso? Sí, les va a servir 2 semanas, mucho. Y a las 2 semanas se vuelven a pelear. Y hay hermanos que cuando se pelean, se ponen bien fuertes. A unos de aquí dicen: cada mico en su columpio, dicen, cuando se pelean. Así dicen. Imagínense, o sea, se llegan a tratar de esa manera, cada mico en su columpio, cuando están enojados. Así, ese es el problema de la familia. ¿Pero por qué pasa todo esto? Es que Satanás está ahí y sigue controlando la familia, sigue controlando el matrimonio, sigue controlando a los hijos. Entonces, ¿cuál era el problema?
fundamental de Caín y Abel. ¿Cuál era el problema espiritual que ellos tenían? Es que el mundo en el cual ellos nacieron era un mundo que estaba atado a Satanás. La Biblia dice que Satanás controla el mundo. Así lo dice. Hasta el día de hoy. Así que el mundo en el que nacieron Adán y Eva y Caín y Abel como hijos de Adán y Eva, en el mundo que ellos nacieron, estaba rodeado del pecado, estaba controlado por Satanás y ya estaba la maldición operando. Y entonces Caín y Abel vivían según la carne y no tienen otra opción que vivir pecando. Igual que usted, igual que yo hoy, estamos en esta carne. Y aunque no queremos, al final terminamos fallándole a Dios todos los días. Todos los días. No queremos. Luchamos para no pecar, para no cometer errores todos los días. Pero al final terminamos cometiendo algún error. Fallamos. Igual era Caín y Abel. Es que ellos nacieron separados de Dios. Y su estado es un espíritu muerto. Ya no tienen vida, porque el Espíritu de Dios se apartó de ellos. Dios se separó de ellos. Ahora viven en la carne, viven como carne. Si usted revisa la ofrenda de Caín, se va a dar cuenta que en realidad Caín dio su ofrenda con mucha sinceridad. Claro que sí, lo dio con toda sinceridad, pero en realidad con sinceridad, con esfuerzo, con religión, con buenas obras, no se resuelve el problema espiritual. Es que el problema espiritual no se resuelve humanamente. El problema espiritual es algo que tienes metido hasta adentro de tus tuétanos. El problema espiritual se te metió hasta los tuétanos. Y entonces no es algo que tú puedas resolver humanamente, ni con religión, ni yendo a la iglesia, ni no yendo a la iglesia, ni dando aquí, ni dando allá. No, no se trata de eso, no. Mucha gente, hermano, cree que le llaman y dice, oh, venga a pactar y sus pecados serán limpiados. Y traen, hermano, eso es mentira, hermano. A Dios no se le puede comprar. Dios es santo. Dios es digno. Dios es el que merece la adoración. Él es el dueño de todo. No lo podemos comprar. No te dejes engañar. A Dios nadie lo compra. Caín y Abel nacieron con un espíritu muerto, pero ellos no podían solucionar el problema espiritual. Es que este problema espiritual solo se soluciona con lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios dijo es: derramen la sangre, traigan la ofrenda de sangre y pongan su mirada en aquel que va a venir, en el Cordero que va a venir, en el Mesías de Génesis 3:15, en la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de Satanás. Pongan su mirada en él. Pongan su mirada en él. Esto es en el Antiguo Testamento. Miren hacia él, pero ellos no podían cambiar. Miren hacia él, pero ellos solo tenían que mirar hacia él, pero ellos no podían cambiar. Tenían que poner su mirada en Cristo. Caín fracasó en toda su vida por no resolver este problema espiritual. Nosotros igual podemos fracasar en toda nuestra vida si no resolvemos este problema espiritual. En Génesis 4:8 nos enseña que no se enseñoreó del pecado, sino que terminó matando a su hermano. Y en lugar de obedecer lo que Dios le había dicho, Caín mató a su hermano. Mató a su hermano y derramó su sangre en la tierra. Es que el haber dado muerte a su hermano es pecado. Claro que sí, es pecado. Pero el pecado fundamental, el pecado más grande de Caín, era que había desobedecido la orden de Dios. Ese es el pecado más grande. Es no hacer lo bueno, no hacer el bien, no obedecer a Dios. Este es el pecado más grande de Caín. Y ese es el pecado más grande de la iglesia y del mundo hoy,
porque no quieren obedecer a Dios, no quieren obedecer la palabra, no quieren volver al pacto, no quieren volver al fundamento, prefieren un montón de cosas, igual que Caín, pero no quieren volver a la palabra. Y entonces cuando no volvemos a este fundamento se pierde el amor y mato a mi hermano. Puedo matar a mi hermano cuando no tengo claro qué es lo que Dios ha dicho. Claro que sí. Y hoy en la evangelización mundial muchos dicen que Jesús es el Cristo. Claro que lo dicen, pero están matando a sus hermanos también. Y los matan condenándolos, los matan excluyéndolos, los matan señalándolos. En lugar de ayudarlos, en lugar de levantarlos, como dice la Biblia. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué el ser humano vive de esa manera, aun cuando dice conocer que Jesús es el Cristo? Es muy sencillo. Es que el problema espiritual está vigente todavía. En Génesis 4, 9 al 14, Dios buscó a Caín, quien había pecado. Pero Caín, en lugar de volverse a Dios, Caín miente y no se arrepiente ante Dios. No, él dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues yo no sé dónde está, yo no tengo que cuidarlo. Se perdió el amor hacia su hermano. Se perdió el amor hacia su hermano. Es que el amor es Cristo. Y cuando Cristo no está en tu vida, se pierde todo. Él es el amor verdadero. Él es el vínculo perfecto. Es el amor de Dios en nosotros. Léalo, lo dice Juan. Él es el amor expresado de Dios en nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo amó? ¿Cómo lo amó? Porque dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor verdadero es Cristo. Y claro que Pablo escribió acerca del amor. El amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera. Y cuando se casan, los hermanos ponen ese texto en su tarjeta, ¿verdad? Pero es que no está hablando de ustedes. Es que el único que soporta todo, ha soportado todo en la cruz, fue Cristo. El que lo sufrió todo fue Cristo. El que lo cree todo es Cristo. Está hablando de Cristo, no está hablando de la persona con que te casaste. Ahora, si tienes a Cristo, tienes ese amor. Amén. Pero si no tienes a Cristo, puedes matar a tu hermano. Puedes matar a tu hermano. Ese es el punto. ¿Por qué desobedeció la palabra de Dios Caín? ¿Por qué Caín cayó en esto? Es que Caín en realidad pensaba de Dios como alguien en quien no se podía confiar. Era alguien en quien no se podía creer. El pecado fundamental de Caín era igual que el de Adán. Es que ellos dudaban de Dios. Y por eso desobedecieron la palabra. Y no hicieron lo correcto, no hicieron lo bueno, que es obedecer a Dios. Y al obedecer a Dios vencían el pecado a través de la sangre. Pero Caín era alguien que no le creía a Dios. Si usted lo puede encontrar con referencias en el Nuevo Testamento, era alguien que no le creía a Dios. Más la Biblia lo describe como el hijo de Satanás. Es decir, la incredulidad trajo la maldición a la vida de Caín. Los versos 11 y 12, usted puede ver cómo la maldición llega sobre la vida de Caín. Y cómo es que empieza a vivir de esa manera. Cómo su vida se deteriora gracias a la maldición que ahora está operando en él. Los versos 13 y 14 nos hablan de la separación del hombre con Dios. Y entonces Caín empieza a tener miedo a la muerte. Aquel miedo que su padre y su madre tuvieron, ahora se repite en sus generaciones. Ahora él también tiene miedo a morir. Me van a matar. Tienen miedo a morir. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Pero aquel que sabe quién es Dios, el que está con él, no le teme a la muerte. No importa lo que suceda. Es que aferrados al evangelio, no importa si vivimos o si morimos, al final somos de Dios. Amén. Entonces,
Si revisamos, esta maldición empezó a operar en las generaciones de Adán y Eva y en las generaciones de Caín también. Verso 19, versículo 23 y 24 también vemos cómo surge el problema de las generaciones y cómo los descendientes de Caín se empiezan a desviar de Dios y se van apartando más y más y más de Dios. Aparece, por ejemplo, la poligamia. El primero de sus descendientes tiene más de una mujer. La poligamia. Empieza el problema del matrimonio. Empiezan a construirse las primeras armas de guerra. Hay que pelear ahora contra alguien. Va a haber guerra ahora. La música, ya no para darle el culto a Dios, sino que ahora surge la música para deleitarse, los placeres. Surge el amor a las riquezas, el asesinato incluso, la proclamación de la gloria humana, cuando ellos dicen: hay que construir una ciudad con nuestro nombre. La maldición en la vida de Caín lo termina destruyendo a él y a sus generaciones. Ese es el punto de las familias también hoy. La maldición sigue destruyendo a la familia y al matrimonio. Pero a diferencia de Caín, la Biblia dice claramente que Abel, su hermano, fue declarado justo delante de Dios. ¿Y qué significa esta palabra justo? Justificado. No porque sea una buena persona, no porque sea una gran persona, no. Es que es declarado justo por medio de la sangre. Por medio de la sangre es que somos justificados. Hebreos capítulo 11 y verso 4 dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. ¿Y cuál era su ejemplo de fe? Era obedecer lo que Dios había establecido. Derramen sangre para ser declarados justos. Solo con la sangre serán purificados. Solo con la sangre estarán delante de mí. Solo con la sangre su pecado será resuelto. Abel, igual que Caín, tenía el mismo problema espiritual. Los dos llegaron al altar, tenían el mismo problema espiritual. Los dos llevaron ofrenda, pero uno fue aceptado, el otro no fue aceptado. ¿Cuál era la diferencia? Es que Abel puso su mirada en la promesa de Génesis 3:15. Algún día va a venir la simiente de la mujer, el Mesías prometido. Él va a venir. Y entonces Abel, con esta fe, dio la ofrenda de sangre, con la fe del Mesías que va a venir. Entonces, si nos damos cuenta, el aferrarse o no al pacto de Cristo es lo que trae resultados eternos para el individuo y su descendencia. ¿Cuántos quieren que su familia sea bendecida? Trasladenles el evangelio. Den a su familia el evangelio. Enséñenles el evangelio, no otra cosa. No les enseñen otra cosa, enséñenles el evangelio. Pero para poder enseñar el evangelio necesitan que el evangelio esté en ustedes primero. Porque no se puede dar lo que no se tiene. Y si yo no tengo algo, no lo puedo dar, aunque quiera. Yo quisiera darte algo, pero no tengo. Yo quisiera darle 1,000,000 de quetzales a cada uno de ustedes, pero no tengo. Entonces no puedo dárselos. Lo lamento. I'm sorry. No puedo. Vamos a pedirle al pastor Cardona que nos traiga de allá. No puedo, aunque yo quisiera, no puedo. Es que no se puede dar lo que no se tiene. Por eso necesitamos el evangelio para poder compartirlo, para poder darlo a nuestra generación. Entonces, ¿de qué nos está hablando el capítulo 4 de Génesis? Nos está hablando de que el problema espiritual continúa generacionalmente. En las generaciones de Caín y Abel, de Adán y Eva, perdón. Los hijos Caín y Abel reciben este problema. Pero en medio de ese capítulo quiero referirme a uno de los versículos finales. Entre los versículos 25 y 26 yo encuentro la promesa del Mesías Cristo. Y dice la Biblia que cuando ya había muerto Abel, Dios visitó nuevamente a Eva. Y Eva tuvo otro hijo.
y le puso por nombre Set. Y dice el verso 26 que cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Fue aquella vez, por primera vez, que la gente empezó a adorar al Señor usando su nombre. ¿Cómo fue posible esto? Esto solo fue posible a través de una revelación. Es que Dios se reveló a Set y a Enos. Y entonces a través de ellos es que se levanta nuevamente la línea del Mesías. Set, el nombre Set significa el sustituto, el señalado. Enos es un mortal, un humano. Entonces lo que estos versículos nos están diciendo es que vendrá el sustituto, vendrá el señalado para poder salvar al ser humano mortal. Va a venir la simiente santa, la simiente del Mesías. Y entonces, cuando eso suceda, podrán invocar el nombre del Señor. Porque fue a partir de ahí que volvieron a invocar el nombre del Señor. Fue a partir de ahí que la gente por primera vez comenzó a adorar usando el nombre del Señor. Era necesario que viniera el sustituto, que viniera el señalado, para que el hombre mortal pueda invocar el nombre del Señor. Jesús es el Cristo. Él es nuestro sustituto. Él es el señalado. Concluyo esta mañana diciendo que Jesús es el Cristo, el Mesías. Sabemos que Mesías está en hebreo y significa ungido, y que Cristo está en griego y significa ungido. Así que Mesías y Cristo es lo mismo en toda la Biblia. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Y si lo quieren en hebreo, Yeshua HaMashiach, es lo mismo. Y Él es el Mesías, Jesús es el Mesías. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Este es el Evangelio. Es el mensaje de Génesis 4. Es que va a venir el sustituto. Va a venir el que va a ser enviado. Va a venir para el hombre mortal, para que se pueda volver a encontrar con Dios y pueda invocar su nombre. Este es el mensaje de Génesis 4, no es otro. En esto se resume todo. Aunque hay todo un problema espiritual, va a venir un día el que va a resolver este problema. Este es el mensaje de toda la Biblia. Es el mensaje con el cual está sucediendo la evangelización mundial hoy. Es el mensaje que Dios está llevando a todas las naciones. Es el mensaje que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón. Cuando Jesús vino a la tierra, estaba frente a un grupo de personas que estudiaban la Biblia. Y en Juan 5:39 Él les dijo: ustedes estudian las Escrituras. Bueno, en ese tiempo no estaba la Biblia exactamente, eran las Escrituras, ¿verdad? No había Nuevo Testamento, solo estaban los rollos del Antiguo Testamento. Y entonces eso era lo que ellos estudiaban. Hablaban de Moisés, de los Salmos y de los profetas. Los 3 apartados del Antiguo Testamento eran rollos, y esos eran las Escrituras. Y Jesús les dijo a la gente: ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Claro que sí. Pero las Escrituras, o sea, esos rollos, o sea, Moisés, los Salmos y los profetas, me señalan a mí. ¿De quién habla el Antiguo Testamento entonces? No encontrar mensaje en el Antiguo Testamento es fracasar. Es fracasar. ¿Cómo lo enseñó Apolo? ¿Cómo lo enseñó Pablo? ¿Cómo lo enseñó Pedro? ¿Cómo lo enseñó Santiago? Si no estaba el Nuevo Testamento. Es que Jesús es el Cristo. Es Dios. No es un hombre solamente, es Cristo, es Dios mismo, el que está en el Antiguo Testamento y en el que está en el Nuevo Testamento. Es el amor de Dios aquí y es el amor de Dios allá. Es el principio y es el final. Es la ofrenda preparada desde antes de la fundación del mundo y preparada para la eternidad también. Jesús es el todo. Él es el Cristo. Dejar de predicar esto, en realidad, para mi vida es imposible.
porque esto es todo para mí. Es que solo a través del Evangelio yo puedo encontrarme con Dios todos los días. Y el Evangelio es Jesús como el Cristo. Claro que Él es Señor de mi vida, porque Él fue levantado como Señor. Claro que sí. Pero yo lo puedo conocer como Cristo. Sí, pero lo tengo que llegar a conocer como mi Señor. Mi Señor. Y cuando yo examino mi vida y pregunto, ¿de verdad Él es Señor de mi vida? Me doy cuenta que no. Porque hay muchas áreas donde todavía Él no gobierna. Así que tenemos que entender que Jesús es el Cristo. Pero también tenemos que profundizar en entender que Él es nuestro Señor. El Evangelio es la buena noticia acerca de Jesús como el Cristo. Y para esto se escribió toda la Biblia, hermano. No se escribió para otra cosa. Perdonen, hoy están entreteniendo en los cultos. Y la gente emocionada sale de los cultos, hermano. Emocionada. La gente sale hoy emocionada. Le dura 2 horas la emoción y a las 2 horas pierde el sushi y se les baja. De verdad, así vive su fe la gente hoy. Pero yo no te vengo a emocionar, no te vengo a motivar. Yo te vengo a dar el Evangelio solamente. Ese es el Evangelio. Trata de Jesús como el Cristo, no de otra cosa. El Evangelio no es para motivarte, no es para levantar tu ego. No. El Evangelio es para que te des cuenta que tan pecador eres y que corras ante la cruz de Cristo y ante esa cruz puedas encontrarlo todo y puedas disfrutar la respuesta del Evangelio para tu vida. No mereciendo nada, Dios te ha dado todo lo que te ha dado. Por eso es que el Evangelio trata de esta buena noticia por la cual se escribió toda la Biblia. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Por qué? Porque Él era el verdadero profeta que había abierto el camino al Padre según Hebreos. Yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque Él vino a derrotar al mentiroso que es Satanás. Y yo soy la vida. ¿Por qué? Porque el pecado produce muerte, pero yo ya lo vencí y les he dado vida. Así que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va a ir al Padre, nadie se acerca a Dios si no es a través de este mensaje, a través de esta verdad. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Puedes tratar de saltar la cerca, puedes querer pasar el vallado, pero recuerda, la Biblia dice que esta es la puerta, que nadie puede ir a Dios si no es a través de Él. Y por eso Juan 20:31 dice, hablando de lo que está escrito en el libro de Juan, que es la Biblia, dice: pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Amén. Jesús es el Cristo, el mensaje que tu vida necesita, el mensaje que tu familia necesita, el mensaje que tu vida en todas las áreas está necesitando hoy. No es otro mensaje, hermano, no es otro mensaje, es que Jesús sigue siendo el Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a finalizar. Padre, te damos gracias esta mañana y te bendecimos, Señor, por tu palabra, porque cada vez, Señor, que nos exponemos a tu palabra, nos podemos encontrar, Señor, con esta revelación que tú dejaste, Señor, en ella, para que podamos creer, Señor, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el sustituto, el señalado, el Cristo tuyo, Señor. Solo te pedimos esta mañana que nos des, Señor, la fe para poder creer todos los días este Evangelio.
Y que aferrados a esa fe, Señor, podamos dar testimonio al mundo de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que aferrados a esa fe, Señor, podamos vencer todas las circunstancias de esta vida, sin importar de qué dimensión sean, si son grandes, pequeñas, o fuertes, o débiles. No importa, Señor. Es que si tan solo ponemos nuestra mirada en la cruz y vemos, Señor, el mensaje de la cruz, todo se desvanece y solo quedas tú y nosotros, Señor. Padre, por favor, danos esa fe, que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que estar delante de Él, Señor, sea, Señor, nuestro anhelo cada día. Permite que nuestra vida sea usada para cumplir el pacto de la evangelización mundial, y que las naciones se abran delante de nosotros, Señor, y que puedan recibir este testimonio, como lo dice tu palabra en Mateo 24:14. Por favor, Señor, levanta obreros para tu mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Envía a tus obreros, Señor, en este tiempo, para que el mundo sea lleno de tu gloria, así como las aguas cubren el mar, Señor, como dice tu palabra, que la tierra sea llena del conocimiento de tu gloria, y tu gloria es Cristo. Padre, te damos gracias esta mañana. Como ministro en este lugar, Señor, invoco tu nombre con la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y te dé su bienestar todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y que te dé su bienestar todos los días sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Padre, gracias. Bendice a cada familia acá representada, Señor. Y permite que el Evangelio se nos revele cada día. Oramos todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones en tu familia. Amén.